Tenemos en línea a Fabián Fiori, él es presidente de la Fundación Emprendedor, que es una ONG que se dedica a asistir y acompañar a pacientes y familiares de electrodependientes. Fabián, Carito Murici te saluda aquí desde En Sintonía con Vos para Radio Sí 98.9. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buen día para vos, para todos los que están ahí en el piso y para todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de conversar con vos de este tema tan importante, ¿no? Y primeramente, como para entrar en tema, contanos, Fabián, cómo nace, cuándo, por qué Fundación Emperador. Mira, Fundación Emperador justamente nace a instancias de mi hijo Adriano. El emperador es él. Uh-huh. Él y todos los chicos que están en su condición, digamos. Él de pequeño tuvo, digamos, por anoxia perinatal, un problemita, una mala praxis en definitiva, del momento de su nacimiento. Lo deja sin oxígeno justo en ese instante, y a partir de ahí, bueno, ocurre digamos, una secuela severa en su cerebro, y a partir de ahí tiene parálisis cerebral. Es una condición bastante frecuente, lamentablemente, cuando se ocasionan este tipo de faltas de oxígeno en el momento del nacimiento. Y bueno, a partir de ahí nos cambia absolutamente la vida. Nosotros ya teníamos una nena. ¿Y por qué Fundación Emperador? Porque nosotros decimos que... Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, nosotros no somos más sus familiares, somos su séquito, su majestad, emperador, estamos a sus órdenes, ¿no? Uh-huh. Y es algo bastante frecuente. Mira, gracias a la vida y a esas cuestiones, yo tengo la amistad de la doctora Marta Cohen, la doctora que fue muy famosa durante la pandemia. Sí, sí. Y justamente nos hicimos amigos porque me dice, yo también tengo a mi emperador. Mi papá le puso el emperador justamente por esa razón a su hijo. Uh-huh. Así que es bastante frecuente, digamos, que se lo denomine de esta manera, o mi rey, o bueno, en definitiva, se le dan los honores a estos chicos dentro de la familia, y por eso nosotros decidimos ponerle Fundación Emperador a nuestra ONG. Uh-huh. Una cuestión de resiliencia también, ¿verdad? De poder transformar eso que bueno, que vos contás como en primera persona, que les sucedió como familia, y poder transformarlo en esta organización, en esta ONG, en donde, bueno, entiendo que ustedes se encargan de acompañar, no solamente, o sea, personas que están viviendo, que están transitando y que tienen que recorrer la vida entera, básicamente, con esta cuestión. Sí, por supuesto, porque Adriano, al momento de su nacimiento, los médicos pensaban que no iba a salir de enero. Esa era la proyección que tenía. Y bueno, si Dios quiere, este año cumple 22 años. Uh-huh. Lejos quedó esa proyección. ¿Hace cuántos Pero años que está en la fundación, Fabián? Mira, la Sí, fundación sí. está formalizada, o sea que tenemos la personería jurídica desde hace 4 años. Ajá. Justamente el 21 de noviembre cumplimos nuestro 4º aniversario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando Adriano cumple 17 años, en una de sus internaciones, que son bastante frecuentes en estos chicos, todos los aparatos, casi todos los aparatos de la terapia intensiva que estaban en el sanatorio, los tuvimos que llevar a casa. Claro. Tuvimos que comenzar una internación domiciliaria porque él adquiere la condición de electrodependiente. Y ahí es donde nosotros focalizamos el trabajo, más allá de que nuestro objeto es propender a mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Particularmente trabajamos con las personas electrodependientes. Uh-huh. Para aquellos que nos están escuchando y no saben, una persona electrodependiente necesita de la energía eléctrica para poder vivir. ¿Por qué? Porque justamente depende de estos aparatos que están conectados a la red eléctrica. Uh-huh. Entonces era una condición que no estaba contemplada, no estaba legislada dentro de la provincia, y nosotros lo que hicimos fundamentalmente fue justamente motorizar la sanción de una ley en nuestra provincia,
para que estas personas estuviesen cubiertas, y ese fue, digamos, la puerta de ingreso para otras 5 ordenanzas municipales y una segunda ley que pudimos motorizar en la provincia, que fue sancionada el 16 de junio del año pasado. Vivir en un país como Argentina, ¿no? Con tarifazos, por ejemplo, que nos golpean permanentemente, es difícil para la gran mayoría, pero hay personas que son más vulnerables, si se quiere, dentro del sistema, y entiendo que los electrodependientes forman parte de este sector que recién mencionaba. ¿Cómo se sobrelleva, ¿no? Esta realidad con este contexto económico también? Bueno, por supuesto, ahí haces una pregunta nodal, porque la compañía eléctrica, si bien hay que aclarar que en la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe fue pionera en ese sentido, porque durante la gobernación del ingeniero Lifchit, a instancias del doctor Capielo, la empresa provincial de la energía dejó de cobrar la energía eléctrica a estas familias, porque justamente lo que planteaba el doctor Capielo en ese momento es que qué pasa si una persona que está conectada a aparatos por falta de pago, por lo que fuera, deja de pagar la energía eléctrica. La compañía tiene el mismo derecho de cortarte a vos, de cortarme a mí, o de cortarle a un electrodependiente el servicio. Lo que pasa es que las consecuencias serían diferentes en los Sí. 3 hogares. Entonces, por eso, digamos, se tomó esa iniciativa. Pero esa iniciativa, digamos, la obtenías si vos te acercabas a la empresa de provincial de la energía y le comentabas tu situación. Ujú. Nosotros lo que logramos fue que en la provincia se sancione una ley que la obliga a la empresa provincial de energía a tener una tarifa cero para estos pacientes, pero también a mantenerle el flujo constante y en los valores de tensión habituales de corriente en el caso de un corte de energía eléctrica, y esto se hace con una fuente alternativa de energía, que es una caja de baterías que se le entregan a los pacientes electrodependientes para que si hay un corte de energía puedan conectar sus aparatos ahí, y si el corte es muy prolongado, la empresa lo que hace es llevarle un grupo electrógeno como para que no tengan que trasladarlo en su domicilio a un hospital, que es lo último que hay que hacer con estos pacientes, porque corres digamos, la posibilidad de que digamos, tenga un virus o una bacteria intrahospitalaria por el solo hecho de tener que ir a ese sector a enchufar sus aparatos, ¿no es cierto? Fabián, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Un ¿Qué tal? gusto. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, es interesante esto último que decís, porque uno piensa en, digamos, tener o no tener energía, pero lo que está pasando, al menos en la ciudad de Rosario y bastante frecuentemente en los barrios y en el centro, es la baja tensión, ¿no? Y como parte de esa baja tensión es que los aparatos no funcionan directamente. Por eso me parece interesante también esta aclaración de la energía alternativa. En este caso, ¿la EPE también proporciona el generador o lo tienen que comprar las familias? No, no, no. Justamente la ley lo que obliga a la distribuidora es a proveer no solamente los aparatos, sino el mantenimiento del aparato y Bien. el combustible. El combustible, en ese caso, en la ley está previsto. Vos tenés que pensar que, digamos, esto se empezó absolutamente de cero. Claro. O sea, las primeras reuniones que nosotros teníamos en la EPE no sabían de qué le estábamos hablando, y es una cuestión, ojo, que no es porque las personas de la empresa provincial de la energía no estén capacitadas para entender estos temas, es que estos temas ni siquiera un médico recién recibido no entiende lo que es una persona electrodependiente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la condición de electrodependencia se da cuando hay un paciente en un estado crónico, y la universidad prepara a los médicos para los estadios agudos, no para los estadios crónicos. O sea que si un médico pasa por, digamos, los efectores, hace terapia intensiva y a partir de ahí empieza a pensar qué pasa cuando esos pacientes son externados y empieza a hacer lo que se llama internación domiciliaria, ahí, después de 15 años ya de recibido, empieza a ver lo que pasa dentro de un domicilio de una persona electrodependiente. Sí, y Entonces, lo que me parece exigirle interesante... a un empleado que entienda esto es una Exacto. entelequia, digamos. Sí, me parece también interesante en este plano de la charla,
esta cuestión de que daría la impresión a simple vista o a simple entendimiento, que esto tiene que ver únicamente con enfermedades congénitas, pero puede haber electrodependiente vinculado con EPOC, con Exacto, ACV, con accidentes, exacto, incluso con accidentes viales, es decir, es una tal cual. problemática mucho más amplia de la que uno se imagina a priori. Exactamente, exactamente. Nosotros partimos desde la patología de nuestro hijo, pero nos encontramos que el universo justamente bastante detallado lo tenés. Nosotros tenemos inclusive 2 heridos de bala, Claro. una mujer y un muchacho de 30 años que por secuelas de este accidente tienen, digamos, que transitar su vida y todo su entorno familiar con una persona electrodependiente en su domicilio, que te digo que es complejísimo, porque Sí. vos ponete a pensar que todo el grupo familiar comienza a hacer las veces de enfermero, de médico, de abogado, de asistente terapéutico, de gestor ante las obras sociales, o sea, Mm. se complica absolutamente todo el panorama. Si a eso le sumas el corte de energía, bueno, digamos que el cóctel es perfecto. Sí, sí. Eh, En Argentina, ¿cuántos electrodependientes hay? Al menos en registrados, ¿no? Porque también hay algunos que pueden estar fuera de registro. Tal cual, tal cual. Tenés justamente, se creó ad hoc el registro, el REX, el registro electrodependiente por cuestiones de salud, con el cual nosotros tenemos un contacto directo, justamente para obtener estas disposiciones rápidamente, para que la persona electrodependiente, desde el momento que presenta el trámite, no tenga que esperar. Acá en Santa Fe hubo casos que han esperado un año a Claro. que llegue esa disposición. Y nosotros lo que hicimos justamente, yo en el principio de la nota te decía que logramos la sanción de una segunda ley, justamente en esta segunda ley lo que hace es que la persona electrodependiente al presentar la documentación en la empresa provincial de la energía, a los 5 días corridos de haber presentado, ya recibe los derechos hasta que todo ese tramiterío se realiza en el Ministerio de Salud de la provincia, en Ujú. el Nación, Así es. y vuelve todo eso al paciente. Bueno, eh, durante ese momento, durante todo ese tiempo no queda el paciente desprotegido, porque es lo que pasa siempre que una ley, digamos, porque la 27351 es una ley nacional que invita a las provincias a que se adhieran, Exacto. pero las leyes generalmente se piensan en el Congreso de la Nación y se piensan en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay que ser realistas. Sí. Cuando uno se empieza a alejar de ese centro es donde empiezan estas dilaciones de tiempo y bueno, en este caso estábamos jugando con la vida de una persona, así que por eso hubo que presentar y aprobar una segunda ley. ¿Y cuántas personas son las que hoy están inscriptas en el registro aproximadamente? Si tenés Mira, ese nosotros dato. tenemos una estimación de 1.500 personas electrodependientes en toda la provincia de Santa Fe, de las cuales están en el registro en este momento aproximadamente 750. Ah, Entonces, claro, claro. tenemos justamente en este momento la posibilidad de llegar tal vez a un hogar de una persona o electrodependiente o que conoce a una persona electrodependiente que en este momento justamente esa persona desconoce sus derechos. Entonces, por eso siempre agradezco mucho cuando nos hacen una entrevista porque podemos hablar de este tema y tal vez podemos cambiarle la vida a toda una familia. Y vos hablabas de las obras sociales, ¿no? Y de la internación domiciliaria. La internación domiciliaria forma parte del programa médico obligatorio, por lo tanto, digamos, debería ser reconocido al menos como internación domiciliaria. ¿Esto Sí, es sí. una lucha importante con las obras sociales o también ya estamos en un plano de reconocimiento de la problemática electrodependiente? Mira, se reconoce la internación domiciliaria. Lo que sucede es que tenés efectores públicos, efectores privados, tenés obras sociales sindicales, obras sociales prepagas, y bueno, la municipalidad por un lado otorga también una internación domiciliaria a aquellas personas que no tienen ninguna cobertura, la provincia de Santa Fe también lo hace, pero lógicamente no son iguales en el sentido de la cantidad y la calidad del Claro, servicio, la cobertura. Claro. la cobertura, los insumos que se le otorgan a las personas que están en esa situación. Entonces, por eso es tan necesaria
el trabajo de nuestra fundación, porque lo que hacemos es justamente una redistribución si se quiere, solidaria, en forma de solidaridad circular, de insumos, porque a veces una obra social, por ejemplo, vos pedís gasas, por darte un ejemplo, y jeringas de 10 mililitros, y te da la mitad de la cantidad de gasas que pediste y el triple de la cantidad de jeringas. No me explique por qué, pero esas cosas suceden en nuestro país. Entonces, vos vas a ver a una familia que le sobran jeringas y le faltan gasas. Por otro lado, encontrás a otra persona que le dieron lo mismo, pero a la inversa. Entonces, lo que haces es acomodarse un poco las cargas, como para repartir a aquel que le faltó gasas, entregarle, y a aquel que le sobró jeringas, también que le entregue al que le faltan. Estas son cosas que pasan en nuestro país y nosotros siempre decimos, en lugar de ponernos a protestar, lo que hacemos es ponernos a proponer. Pasamos siempre de la protesta a la propuesta. Después vemos de quién es la responsabilidad y por qué se dio esa, digamos, esa compra excesiva tal vez de gasas en una obra social. Lo podemos charlar, lo podemos discutir, pero mientras tanto hay una persona que la está necesitando y por eso nosotros estamos trabajando. Fabián, mañana domingo van a realizar una cruzada solidaria. Contanos en qué consiste, a qué hora es, en qué lugar, cómo puede hacer la gente para participar, para acercarse. Buenísimo, mirá, nosotros nos encontramos con dos chicos que justamente le comentamos de nuestra fundación y nos contaron ellos que eran parte de un club de Rosario Street Racing, que justamente hacen este tipo de juntadas. Nos contaban que había como una especie de asociación en la estigmatización, porque decían por ahí a las personas con discapacidad se las estigmatiza un poco dentro de nuestra sociedad, y a nosotros que somos amantes de los autos modificados, entre comillas, también se nos estigmatiza porque nos asocian enseguida con las personas que corren picadas. Y nosotros, dice, lo único que hacemos es modificarlos estéticamente a los vehículos, sin salir de las normativas vigentes, y bueno, querían hacer una juntada de este tipo para hacer una cruzada solidaria juntando juguetes por la proximidad del Día del Niño y también algunos alimentos no perecederos. Y ya hemos tenido resultados, ya hemos tenido llamados a nuestra fundación de personas que por ahí no pueden ir mañana al Parque Alem. Esto se va a realizar en el circuito llamado La Zapatilla del Parque Alem, que está enfrente del Hospital de Niños Zona Norte, y al lado del arroyo Ludueño, donde termina la parte entubada de la arroyo Ludueña. Y vamos a estar desde las 10 hasta las 20 horas. Ya hay confirmados más de 60 vehículos de colección, con vehículos transformados, vehículos modernos. Realmente va a ser muy llamativo para todo el público, y también durante el transcurso de la tarde vamos a tener la visita de la gente de UTV, Aeroemergencias, que van a venir con su helicóptero, van a aterrizar, porque ahí en el circuito hay un helipuerto justamente exprofeso, así que se van a acercar para que la gente vea el aterrizaje y el despegue de un helicóptero, y además van a dar una clase de aeroemergencias, van a mostrar a todo el público que se acerque no solamente el helicóptero, sino cómo se manejan en el caso de una emergencia médica. Así que, digamos, va a ser un domingo diferente, podríamos decir, para todos los que se quieran acercar. La van a pasar muy bien, va a haber un buffet también solidario, todo lo que se compre en ese buffet es para una cooperativa que se dedica a hacer este tipo de trabajo con precios muy acomodados. Así que va a estar buenísimo si se quieren acercar los que nos están escuchando. Bueno, excelente. Entonces repetimos, mañana sería en la parte de llamada La Zapatilla, ahí en el Parque Alem, bien digo, ¿verdad? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, tienen todo el día, toda la jornada para ir, disfrutar de un buen momento en ese rango horario, en donde, como decías recién vos, ¿no? Para poder realizar actividades diferentes, tener un plan distinto y además de pasarla bien uno, de poder divertirse, de poder disfrutar del aire libre, también colaborar con todo esto que estamos charlando, con alimentos no perecederos o juguetes en buen estado. Exacto, Así es. Exacto.
ya que los Reyes el 6 de enero trajeron juguetes nuevos, por ahí podemos plantearle a nuestros chicos de decir, bueno, ¿qué tal si reacomodamos los juguetes? Por ahí necesitamos un poco de espacio, estos que no estás usando tanto, los podemos llevar para los chicos de la fundación. ¿Redes sociales, Fabián? ¿Cómo se los encuentra por allí? Sí, tenemos nuestra página web, www.fundacionemperador.org.ar, o en cualquiera de las redes nos encuentran como Fundación Emperador. Excelente, entonces. Bueno, éxitos para mañana en esta jornada especial que van a tener para el domingo y siempre, en realidad, todos los días, de lunes a lunes. Pero bueno, en esta actividad que ya tienen planificada para el día de mañana, éxitos, y el tiempo los va a acompañar, porque lluvias, nada de lluvias por el momento. Así que seguramente eso está bueno. Y sí, por supuesto que sí. Así que a seguir para adelante y agradecerles por este contacto con En Sintonía con Vos. No, por favor, el agradecimiento pleno de nosotros porque pudimos llegar seguramente a muchas familias. Les agradezco que han preparado, han tomado apuntes, han leído antes de la nota, así que realmente les agradezco su trabajo también. Un fuerte abrazo, Fabián, buen fin de semana, éxitos mañana, hasta luego. Bueno, gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, hablamos con Fabián Fiori, director de la Fundación Emperador, esta ONG que, como contábamos y estuvimos hablando hasta recién, se dedica a asistir y a acompañar a pacientes y familiares de electrodependientes.